Estar muy atentos a la presentación de la palabra del Señor. Su palabra es vida. Hay palabra revelada para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Solo es asunto de estar con nuestro corazón dispuesto a añadirle fe a lo que oímos. Y el Señor va, hermanos, a meternos en cosas preciosas. Vamos a entender cada vez más la palabra de Dios, el deseo de Dios para con nosotros. Es necesario que conozcamos las cosas de Dios un poco más para poder caminar exitosamente en el camino del Señor como Él quiere. A ver si me acompañan, por favor, al libro de los Salmos, en el capítulo 8. Libro de los Salmos, en el capítulo 8 y el verso 4. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie por un momento. Gloria a Dios. Todos los hermanos vamos a irnos esforzando por traer la palabra del Señor acá a la casa del Señor. No vamos a dejar las Biblias en la iglesia, sino que vamos a llevarla y traerla, la Biblia de papel, porque está llegándonos ya, tenemos la Biblia a través del teléfono, por internet. Hermanos, todavía no aprendemos a usar la Biblia por internet, porque cuando queremos usarla nos distraemos y andamos en WhatsApp en vez de estar en la Biblia, andamos en Facebook en vez de estar abriendo la Biblia en la iglesia. Hermanos, de manera que todavía como que no hemos madurado para tener la Biblia en el teléfono celular. Así que les pido que traigan sus Biblias de papel, hermanos, hasta que maduremos un poco más y podamos usar ya libremente nuestro celular para la Biblia. Y dice así la palabra del Señor. Digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán, para que lo consideres. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo de Adán, para que lo consideres. Tome sus asientos, por favor. Bendecimos el Señor, hermanos. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Amén. El hombre Adán y el hombre Enosh. La Biblia hace una diferencia, hermanos. Me encanta la palabra del Señor porque es puntual. Porque dice las cosas sin errores. Dice las cosas con claridad meridiana. Es preciosa la palabra del Señor para mí y seguramente para ti también. Hay una sorpresa en el escritor del Salmo. Cuando se hace una pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hijo del hombre? Porque el Señor tiene memoria, hace memoria del hombre. Y dice luego el texto que Él visita, que Él considera al hijo del hombre. Es un hombre, o es el hombre, en dos estados diferentes. En la Biblia, hermanos, descubrimos al hombre en diferentes estados. Hay un hombre que es el hombre Ish, así se lo dice en el hebreo. Hay un hombre
hombre que es el hombre Geber. Hay un hombre que es el hombre Adán. Hay otro hombre que es el hombre Enosh. Y así vamos a encontrar estados del hombre, diferencias de hombres. No todos son exactamente iguales o somos exactamente iguales. Hay algunas diferencias que, hermanos, las Escrituras nos mencionan. Y hay una sorpresa en el escritor del Salmo, porque él sabe lo que está diciendo claramente, solo que al castellano no nos llega con transparencia la traducción, pero que debemos rescatarla. Y él sabe perfectamente lo que está diciendo cuando pronuncia qué es el hombre y qué es el hijo del hombre. Porque nota que Dios tiene interés en estos dos estados, o en estas dos clases de hombres, estas dos categorías de hombres. ¿Qué es el hombre? Y quiero referirme primero al segundo que menciona el verso 4, porque en el verso que hemos considerado, el salmista menciona a un hombre de clase Enosh y a otro hombre de clase Adán. Y dice al final del verso, y el hijo del hombre, así se lee en Reina Valera, que es el hombre, para que de él tengas memoria, y el hijo del hombre, en vez de X se lee ya, y el hijo de Adán, para que lo consideres. Hay un hombre de clase Adán. ¿Quién es el hijo de Adán? Para que tú lo consideres. Él observa que esas dos clases de hombres, nada más observa en el texto, y sabe qué clase de hombres son, y está impresionado de las atenciones que Dios está teniendo, apuntando sobre ellos, siendo de la clase que son. El hijo de Adán. ¿Quién es el hijo de Adán? Para que lo consideres. Adán ya tiene fama, hermanos. Para este momento, Adán es tristemente célebre. El Adán que el Señor creó, luego cayó y perdió la gloria que el Señor le había dado. Porque, hermanos, la gloria que Dios da al hombre como tal se pierde también por causa del pecado. La grandeza del hombre se pierde por causa del pecado. Así lo dice Pablo cuando habla a los romanos de esa pérdida grande. Este Adán, esta clase de hombres, y es la primera clase de hombres que el Señor hace, el hombre Adán, el hombre de la tierra, el hombre rojizo, porque eso significa Adán, una coloración rojiza tenía Adán, hermanos. Cuando lo crearon, hermanos, ese hombre era impresionante, el hombre original que el Señor creó. Qué capacidades que tenía el hombre Adán original, hermanos. Oh, lo original siempre es lo mejor, hermano. Las copias no son iguales a los originales. Tú, hermano, tienes que ser un original. Tú tienes que ser una original, no una copia del original. No se puede comparar la copia con el original. El creador sabe bien cuál es la copia y cuál es el original. Lo sabe muy bien. El original era el hombre trascendente. Qué capacidades que tenía, qué inteligencia, qué sabiduría que alcanzó. Oh, hermanos, qué constitución que tenía el hombre Adán, de una constitución física sobrenatural que tenía Adán, hermanos. Él solito cuidaba todo el huerto, todo el Edén, hermanos. Qué grande era el Edén.
Él solito lo cuidaba, hermano. En un instante estaba en un extremo del huerto, en otro instante estaba en el otro extremo del huerto. Porque era un hombre, hermano, era una maravilla lo que Dios creó. Así era el Adán original, así era el hombre original, creado por Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. A la imagen y semejanza de Dios, hermanos. Así el Señor lo hizo, pero luego perdió esa gloria que tuvo. Porque las cosas grandes que recibimos podemos perderlas, hermanos, en un momento a causa del pecado. Y Dios, hermanos, tuvo que quitarle esa gloria y ahora vemos a un Adán descompuesto. Un Adán que ni se parece ya casi, hermanos, al original. Lo que le queda es el nombre, hermanos. Ya no se parece, ya no puede cuidar solo el huerto, tuvieron que sacarlo del huerto, ya no podía ni siquiera vivir en el huerto, menos cuidar el huerto, no podía. Ahora era un hombre limitado, parecía que era el mismo, pero no era el mismo, tenía el mismo nombre, pero no era el mismo Adán, era un Adán desconocido. ¿Y qué es Adán? ¿Qué es el hijo de Adán? Dice el profeta, para que lo consideres todavía. Adán, hermanos, el hombre Adán es el mismo hombre del cual se habla en el libro del Génesis capítulo 6. Cuando dice allí el texto que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, las hijas de Adán eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas ellas. Mi espíritu, dice luego el Señor, no permanecerá para siempre con el Adán. Esa es una decisión del Señor, hermanos. Aconteció, y voy a leer el verso 1, que cuando la humanidad, así se lee acá en BTX, es decir, aconteció literalmente que cuando Adán comenzó a multiplicarse, el hombre Adán comenzó a multiplicarse, el hombre en el estado de Adán, ya caído, pero era un Adán. En el estado de Adán se podía multiplicar todavía en ese estado, hermano, y transferir todos sus defectos a los demás Adanes que vendrían. Transferir todo, hermanos. Hacer heredar a los demás todo lo que él era. Su caída la estaba heredando a otros también. Y cuando los hijos o cuando los Adanes comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y hermanos, se produjo una relación indebida. Cuando esto sucede, dice el Señor, mi espíritu no permanecerá para siempre con el Adán. Y él decide quitar el espíritu en Adán, en esos Adanes. Les quitó el espíritu. Había, hermanos, hicieron cosas indebidas. No solamente que los hijos de Dios se agradaron de las mujeres, sino que también ellas mismas se agradaban de ellos, y los padres de ellas aceptaban que ellas se relacionen con ellos, porque, hermanos, se necesitaba el permiso de los padres en esos tiempos más aún. De manera que había, hermanos, una contemporización de los padres con los hijos. Había como una componenda en que los padres estaban a gusto con que los hijos de Dios se relacionen con las hijas de los hombres. Los padres asentían a que eso se dé, porque hay padres que, hermanos, asientan o consienten el pecado y las faltas de los hijos. Hay padres que le hacen la venia a los hijos cuando los hijos faltan, cuando los hijos pecan. Y los padres asentían el pecado de las hijas.
Cuando ellas, hermanos, se agradaban de los hijos de Dios que llegaban, eran otros personajes, hermanos, de lo cual tendríamos que hablar en otro momento. Pero se produjo una relación híbrida. Hay relaciones híbridas que el Señor no quiere para los del pueblo de Dios, hermanos. El Señor quiere que te relaciones bien. Quiere que tengas lo que es según su voluntad, según su deseo. No cualquier hombre será para ti. Y no cualquier mujer será para ti. Aunque digan que son hijos de Dios, hermanos. Hay quienes dicen que son hijos de Dios y no lo son ya. Alguna vez lo fueron. Pero estos llegaron. Las chicas estaban, hermanos, los vieron hermosos a estos hombres, sendos hombres. Y los padres y las madres consintieron la relación pecaminosa que tenían entre ellos. ¿Quiénes eran estos? No eran más que hombres Adán. Eran Adames. Todos estos hombres que estaban allí consintiendo y viviendo de esta manera son Adames, hermanos. Los hombres y mujeres que viven contemporizando con las cosas del mundo, que viven en forma híbrida, se identifican con el hombre Adán. Son Adames. No les importa la hibridez, no les importa tener en el corazón a Cristo y darle un espacio también al mundo. No les importa vivir como cristianos y vivir como paganos. Son hombres de clase Adán. Y dice luego el texto, ellos hicieron lo que quisieron, hermanos. Así vivieron ellos en aquellos días. Entonces el Señor retira el espíritu del hombre. Este es otro tema que debemos tratar después, hermanos. Y en aquellos días también llegaron otros que vieron que las chicas no tenían problemas en compartirse con esos hijos de Dios. Llegaron otros que la Biblia los llama los nefileos, estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a los hijos de los hombres o a los hijos de Adán, les engendraban hijas de los Adames, de los humanos. Les engendraron hijos entre ellos, o entre estos eran los poderosos desde la antigüedad, y fueron hombres o varones de renombre, más literalmente, y fueron Enosh. Ahí aparecen los Enosh. Ya no eran Adames estos, hermanos. Y dice el texto que en esta relación híbrida estaban allí los nefileos, y cada vez que se llegaban los hijos de Dios, nacían los hombres, les nacían unos poderosos, y estos eran Enosh de renombre. Ya no eran Adames, les nacieron Enosh. Y vio Dios que la maldad del hombre, del Adán, la maldad de los hombres de clase Adán, se había multiplicado. Los Adames, hermanos, los hombres de tipo Adán, no les importa pecar contra Dios. Lo que quieren es agradarse a sí mismos, complacerse a sus placeres. Esa es la clase de hombre Adán. Por eso que dice el salmista, y los hijos de Adán, ¿quiénes son para que tú los consideres? ¿Quiénes son los hijos de Adán? Estos son los hijos de Adán. Y dice el texto algo más de los hijos de Adán. Verso 5. Vio entonces Yahweh la maldad del Adán. Así se lee mejor, no la maldad del hombre. Leamos mejor. Y vio Dios entonces que la maldad del Adán se había multiplicado. El hombre Adán, hermanos, como regadero de pólvora, hermanos, diseminaba el pecado, se multiplicaba el pecado. Eso es, hermanos, característico del hombre Adán.
y toda forma de pensamiento del hombre Adán en su corazón era solamente el mal. Así era el hombre Adán, hermanos. ¿Cómo es, Señor, que tú consideras al hijo de Adán? ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo de Adán, para que lo visites, para que lo consideres. Porque está, hermanos, alarmado el salmista. ¿Quién es el hijo de Adán? Pero si ese es el currículum del hijo de Adán, ¿cómo es que tú lo consideras al hijo de Adán? Se lee también, ¿quién es el hijo de Adán? Para que lo visites. Tú estás visitando al hijo de Adán. ¿Cómo es que tú quieres seguir visitando al hijo o a los hijos de Adán? Hoy la Biblia dice, hermano, que la salida y las visitas del Señor, dice el libro, el profeta Miqueas, capítulo 5, son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor hacía visitas a su creación y cuando creó al hombre, lo visitó una y otra vez, lo visitaba al hijo de Adán, hermano, o a los hijos de Adán, los visitaba constantemente. ¿Quién es el hijo de Adán? Para que lo visites. No tenía ningún mérito el hijo de Adán. ¿Quién es el hijo de Adán? Se lee también en Biblia de las Américas, para que lo cuides. Tú cuidas al hijo de Adán, pero ¿quién es el hijo de Adán? ¿Tiene acaso mérito para que tú cuides al hijo de Adán? ¡Qué sorpresa para el salmista ver lo que está sucediendo, hermano! Lo que Dios hace por una clase de hombres que se había perdido la gloria de Dios. Una clase de hombres que solo pensaban el mal. Una clase de hombres, hermanos, que debería ser, de hecho era marginal. Pero el salmista está impresionado. Y dice la Biblia que Yahweh sintió pesar por haber creado a Adán. Así dice el verso 6. Sintió pesar por haber hecho al hombre. Ustedes seguramente leen en Biblia de las Américas. Pero la lectura más exacta es que sintió pesar por haber hecho a Adán, a esa clase de hombre. Y se entristeció en su corazón. Eso es lo que, hermano, produjo en el Señor esta clase de hombres adámicos. Dolor en el corazón de Dios, tristeza en el corazón de Dios, por la conducta que tienen. Y así del Señor, entonces raer de sobre la faz de la tierra a todos los seres que he creado, dice el texto, desde el Adán hasta las bestias, los reptiles, las aves de los cielos, todo decidió destruirlo. Ahí estaba Adán. Este es Adán. Este es el mismo Adán que intentó construir la torre de Babel. El Adán es un atrevido, es un contumaz, es un agresivo, hermanos. Se idea, hermanos, para librarse de otra inundación como la que hubo. En vez de buscar salida en Dios, en lugar de pedirle perdón al Señor, él dice: no, lo que voy a hacer es una torre altísima para salvarme de una futura inundación. Y dice la Escritura, hermanos, que esto no le agradó al Señor, y eran hombres de clase Adán. Todo esto hacen los Adames, hermanos. Y Yahweh, dice el verso 5, descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban. ¿Quiénes? Los hijos de Adán eran estos. Eran los hijos de Adán
No eran otros, hermanos, porque hay otros hombres, hermanos. Hay un hombre que la Biblia le llama Baal, que su significado primario es maestro, señor también, hermanos. Pero no eran estos los que construían, no eran el hombre de categoría Ish, no, era el hombre de clase Adán. Y dice el texto entonces que eran estos los que edificaban la torre. ¿Quién es el hijo de Adán para que lo cuides? ¿Qué mérito tiene el hijo de Adán para que lo visites? ¿Qué mérito tiene el hijo de Adán para que lo consideres? Pero Dios está interesado en ese hijo de Adán, cosa que le llama la atención al salmista. Pero primero ha dicho, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Este hombre es el Enosh, ya no es el Adán. ¿Qué es el Enosh para que te acuerdes de él y el hijo de Adán para que lo visites? ¿Quién es el Enosh? ¿O qué es el Enosh? Es otro estado del hombre. Es el hombre, hermanos, en un estado diferente. Son hermanos. El hombre parece igual en todo, hermano, pero hay clases de hombres diferentes, incluidas allí las mujeres. Hay clases diferentes, por eso hay comportamientos totalmente distintos, que ni los psicólogos pueden ya, hermanos. No pueden, hermanos, no pueden. Cuando uno lee información de psicología, hermanos, un psicólogo dice una cosa sobre el mismo tema, el otro dice otra cosa, el otro opina de otra manera, porque es muy difícil, hermanos, conocer al hombre. Es que son clases de hombres. Si era el texto que leíamos en antes, y la palabra del Señor habla con gran precisión, y dice que aparecen los Enosh. ¿Qué es el Enosh? Para que tengas de él memoria, debería ser olvidado, raído de la memoria de Dios, el Enosh. ¿Qué es esa clase de hombres? Para que tengas de él memoria. ¿Cuántos fuimos simples Adames? ¿O cuántos hemos sido hombres de clase Enosh? Dice el texto, capítulo 6 del Génesis y verso 4 que ya leímos, que cuando se dio la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, dice luego, o con los Adames, y leo el texto, en aquellos días y también después, los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los Adames, les engendraron hijos. Estos fueron los poderosos que desde la antigüedad fueron Enosh, de renombre. Fueron hombres, varones de renombre, pero no eran de categoría, de clase Adán. Aparece, hermano, emerge este fenómeno. Aparecen los hombres Enosh. Ya no son simples Adames, tienen genética adámica, sí, pero ya no son simples Adames, ahora son Enosh. Hombres de esa clase comienzan a aparecer, hermanos. Una eclosión se está dando, un fenómeno está apareciendo, una nueva clase de hombres está, hermanos, emergiendo ahora, en este momento, por una unión híbrida. Tienes, hermanos, desechar esas hibrideces que no agradan al Señor. Ahí aparecen entonces ya los Enosh. ¿Qué clase de hombres? Y es que, hermano, el salmista sigue impresionado. ¿Quién o qué es el Enosh? ¿Qué es esa clase de hombres? Para que tengas de él memoria. ¿Cómo es que puedes recordar al Enosh? ¿Qué clase de hombres? El Enosh significa primariamente mortal. Es un hombre de
hermanos, con características netamente mortales. Es un hombre que también, por extensión, su significado es débil. Un hombre que desfallece, eso es él. Un hombre enfermizo, un hombre inseguro. Esa es la clase de hombre Enosh. Aunque también llegó a ser guerrero. Y parecía que no eran Enosh cuando eran guerreros, pero seguían siendo hombres de clase Enosh. Tenían inteligencia, pero seguían siendo de clase Enosh. Llegaban a puestos importantes, pero seguían siendo hombres de clase Enosh. ¿Quiénes son estos? Para que tengas de él memoria. La Biblia en el libro de los Números, capítulo 23 y verso 19, habla de ellos. Y si me pueden acompañar, habla del Enosh, que una de sus características es ser mentiroso. La mentira es característica del hombre de clase Enosh. Y dice el Señor que Dios no es Enosh para que mienta, ni hijo de Enosh para que se arrepienta. Señor, hermano, pone claras las cosas. Él no es un Enosh. Porque el Enosh es mentiroso. Y los mentirosos, hermanos, son de clase Enosh. Hermanos, hay una mezcla terrible, hermanos. El hombre miente, el hombre mentiroso. Hay hombres que son distinguidos por mentirosos. No se les puede creer nada. Hay esposos que son mentirosos con las esposas. Y ya a veces las esposas no se dan cuenta, pero llega un momento en que las esposas ya no le creen nada. Mienten, están, hermanos, en clase Enosh. En clase Enosh, esposas que mienten a sus esposos y los esposos viven inseguros porque ¿qué mismo está haciendo mi esposa? Salió de la casa, no sé, ella dice que sí, pero a lo mejor no, ella dice que no y seguramente sí. Y hay cosas, hermanos, que se están dando porque estamos todavía interiorizados en esa clase de hombres, en esa clase de mujeres de condición Enosh, y mentimos. Y, hermanos, se arrepienten, pero no un arrepentimiento según Dios. No es hombre para que mienta, dice Dios. No soy Enosh. Yo no soy Enosh. A mí me vas a creer. Mi pueblo tendrá que creerme, porque yo no soy un Enosh para que mienta. Ni hijo de Enosh para que yo esté, ¿cuál es esa otra palabra, hermanos? Que me arrepienta o que sienta remordimiento. No, yo no soy un Enosh. Así son los Enosh. Los hombres que vivían, hermanos, en los días de Abraham en Sodoma y Gomorra eran hombres de clase Enosh. Eran de esa clase. Cuando leemos el texto en el libro del Génesis, en el capítulo 19, dice la escritura por allá: aún no se habían acostado cuando los Enosh de la ciudad, es decir, ¿qué me dice ahí? Los sodomitas, así se ven en BTX. Los hombres de Sodoma. ¿Ah? Verso 4, 19:4. Aún no se habían acostado cuando los Enosh de la ciudad, los sodomitas, es decir, los hombres de Sodoma, los sodomitas, rodearon la casa. Eran hombres de clase Enosh. Los que vivían en Sodoma eran, hermanos, estos hombres eran hombres homosexuales, mujeres lesbianas de la clase de Enosh.
Los de la clase de Enos dan lugar a ser afectados por la homosexualidad. Por su clase, viven en una clase, hermanos, que dan lugar a que sean afectados por esta clase de males. No eran hombres de clase Adán, no, eran hombres de clase Enos. ¿Qué son los Enos? Para que tengas de ellos memoria. Por eso dice el salmista, ¿qué son ellos? No son nada, lo mismo que está diciendo, son basura los Enos, son estiércol los Enos, para que tengas de ellos memoria. ¿Cómo es posible? Se queda impresionado el salmista. Los Enos, hermanos, son sanguinarios, dice el texto. Dice, si ustedes leen el Salmo 26:4, que los Enos son sanguinarios. Así son ellos. Y voy a leer con ustedes el Salmo 26:4. Y por favor concédanme unos minutos más para terminar la palabra que el Señor tiene para el pueblo de Dios. En el capítulo 26 dice allí: no me he sentado con hombres falsos, ni ando con hipócritas. No me he sentado con hombres, con Enos falsos. Son hombres falsos, los hombres de clase Enos. La Biblia, hermanos, la palabra del Señor me encanta, porque la palabra del Señor es puntual. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Sin embargo, luego vemos al profeta Daniel en el capítulo 7 del libro de Daniel. Y dice el profeta en el verso 13: proseguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes de los cielos, venía uno como hijo de Enos, o de Enas, que se lee en el arameo, pero en el hebreo es lo mismo, Enos. Era uno como hijo de Enos, que llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse al anciano de días. ¿Qué les parece eso? ¿Qué es el hijo de Enos? El mismo Señor Jesucristo, hermanos, tomó la apariencia y venía como un hijo de Enos, el llegado, hermanos, y a presentarse delante de Dios, hermanos, delante del Padre. En las nubes venía uno semejante a un hijo de Enos. Es Cristo Jesús que está tomando, hermanos, ese lugar. ¿Qué es el hijo de Enos? Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el hijo de Enos? Efectivamente, el Señor se ha interesado en esa clase de personas, en esa clase de hombres. El Señor se ha interesado, hermanos. Esa clase de hombres marginales, mujeres marginales, hermanos, de esa clase de hombres. Y nos ha parecido que éramos grandes cosas, hermanos, porque sin Cristo creíamos que éramos grandes cosas. Llegábamos a ser ejecutivos importantes. Sin embargo, seguíamos siendo hijos de Enos. ¿Qué es el hijo de Enos? Para que te acuerdes de él, para que tengas de él memoria. El Señor mismo toma la apariencia de un hijo de Enos. Bendito es el nombre del Señor.
Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestra apariencia. Y dice Pablo cuando escribe a los filipenses que Él, hermanos, Él, Cristo Jesús, tomando forma de hombre y en hombre forma de siervo, se hizo semejante a nosotros. En todo se hizo semejante a nosotros. Se despojó, se vació de su condición de Dios, haciéndose semejante a nosotros, solo que sin pecado. Gloria al nombre del Señor. No pecó Él, pero se hizo semejante a los Enosh. Se hizo semejante a esa clase de hombres y mujeres degradados, sin valor, marginales. Él se hizo igual. Bendito es el nombre del Señor. Eso hace Él, hermanos. El salmista impresionado, el salmista totalmente, hermanos, estaba impresionado al ver semejante cosa que estaba sucediendo. Y en cuanto al Adán, dice la Escritura en el libro 1 de Corintios, en el capítulo 15 y verso 45, sí, el primer hombre Adán, el primer Adán, ya no es el dos, ahora está tocando al Adán, de quien dice el salmista: ¿y quiénes son los hijos de Adán para que los visites? ¿Quiénes son los hijos de Adán para que los consideres? ¿Quiénes son los hijos de Adán para que tú los cuides? Así también el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, y a semejanza de Adán, porque dice luego el postrer Adán, así como hizo con Enosh, ahora trata al Adán y dice el postrer Adán, un espíritu vivificante. Él tomó el lugar de los Enosh y tomó el lugar de los Adanes. Bendigo el nombre del Señor, y con esto que continúo cerraré. El libro de los Hebreos retoma el Salmo número 8 y habla y dice: porque no ha sometido a los ángeles, que son superiores, el mundo venidero. El mundo venidero, hay un mundo venidero que el Señor no quiso someterlo a los ángeles. Y declara solemnemente: ¿quién es el hombre? El Enosh, para que tenga de él memoria, y el hijo de Adán, para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Ahora ve a este mismo Adán y a este mismo Enosh, los ve en un estatus diferente. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. Y aquí nos aclara la palabra profética del Salmo 8. Todo lo sometiste debajo de sus pies. Lo coronaste de gloria y de honor al Enosh, al Adán. Los coronaste de gloria y de honor. Porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a Él. Ahora, sin embargo, no vemos todavía todas las cosas sometidas a Él. Sin embargo, hay o viene pronto el siglo venidero en que el Señor pondrá como gobernadores del siglo venidero nada menos que a los Adames, nada menos que a los de clase Enosh, porque Él tomó el lugar de los Enosh y tomó el lugar de los Adames y los restituye para gloria y honra del Señor. Por favor, ponte de pie.